Quinta y penúltima hipótesis durante la madrugada del 26 de abril de Stephen El Hawking. accidente nuclear de Chernóbil en Ucrania se produjo durante la madrugada del 26 de abril de 1986 en el cuarto reactor de la planta nuclear. A unos 250 kilómetros de distancia de Kiev, capital de Ucrania, se encontraba Pripyat, una ciudad creada para los trabajadores de la planta nuclear. Era un lugar privilegiado. Contaba con 50.000 habitantes, 13.400 apartamentos, acceso a 15 jardines infantiles, 6 escuelas, 25 tiendas comerciales, 3 piscinas, 2 estadios y una sala de cine, entre otros servicios. Solo 2 kilómetros separaban a Pripyat de la planta nuclear de Chernóbil. La razón por la que se desencadenó el accidente nuclear fue la realización de una prueba programada para el día 25 de abril bajo la dirección de las oficinas centrales de Moscú. Esta prueba se realizó con el reactor nuclear 4, llamado RMBK-1000, refrigerado por agua y controlado por cilindros de grafito. El reactor, compuesto por un cilindro octogonal de 14 metros de alto por 7 de ancho y una tapa superior de 1.200 toneladas hecha de cerámica, contenía barras de grafito por donde fluía el combustible nuclear. Estas barras eran el freno o el acelerador del proceso de fisión nuclear. Si éstas se subían, el proceso aumentaba. Si por el contrario bajaban, este se detenía. El objetivo de la prueba era aumentar la seguridad del reactor para comprobar si era autosuficiente. Simulando un fallo eléctrico, se mediría durante cierto tiempo si la turbina de vapor continuaría generando energía eléctrica una vez cortada la fluencia de vapor. Si esto no funcionaba, se desestabilizaría el reactor y podría estallar. Dicha prueba estuvo pospuesta por 3 años y se presume que se reactivó ante el inminente riesgo de un enfrentamiento con Estados Unidos en plena Guerra Fría. Los ingenieros iniciaron el proceso bajando las barras de grafito dentro del núcleo del reactor con el objetivo de reducir su potencia a un 20%. Poco después, se habían ajustado los monitores del reactor a un 12%, es decir, los niveles más bajos de potencia. En este punto desconocían que en la tapa del reactor se había comenzado a producir una gran cantidad de gas xenón que impedía el flujo de combustible nuclear, haciendo que bajara aún más la potencia del reactor y se desestabilizara. Sin saber aún qué sucedía, los operadores subieron casi todas las barras de grafito para tratar de estabilizarlo. Desconectaron los sistemas automáticos de seguridad para darle continuidad a la prueba y con el núcleo estabilizado continuaron peligrosamente esta maniobra. A 30 megavatios se disolvió el gas xenón y comenzó un fenómeno llamado envenenamiento de xenón. La potencia del núcleo del reactor estaba cerca del 100% de su capacidad, produciendo una reacción en cadena que los operarios trataron de detener, pero sin resultados. El núcleo del reactor disponía de 170 barras de control. Las reglas de seguridad exigían que hubiera siempre un mínimo de 30 barras abajo y en esta ocasión dejaron solamente 8, superando el 100% de su capacidad. En un intento desesperado, cortaron el suministro eléctrico para permitir que las barras pudieran caer por gravedad, pero no funcionó, debido a que posiblemente ya estaban deformadas por el calor. Finalmente, el combustible nuclear se desintegró y salió de las barras entrando en contacto con el agua empleada para refrigerar el núcleo del reactor. Allí se produjo una primera explosión y unos segundos más tarde otra, que hizo volar por los aires la tapa del reactor y las paredes de hormigón de la sala del reactor, lanzando fragmentos de grafito y combustible nuclear fuera de la central, ascendiendo el polvo radioactivo a la atmósfera. La nube de partículas radioactivas se podía ver desde el aeropuerto de Moscú a casi 700 kilómetros de distancia. El accidente nuclear fue clasificado como nivel 7 o accidente nuclear grave en la escala de sucesos nucleares del Organismo Internacional de la Energía Atómica. Se trata del nivel más alto posible, es decir, el accidente de peores consecuencias ambientales. Las partículas radiactivas llegaron a casi toda Europa. Ok. Entender que estamos en un mapa mundi minado de reactores nucleares, tildado por
el genocida y cruel antecedente de la guerra entre diferentes países, ¿cierto? No solamente este tipo de accidentes que nos muestran la poca capacidad de mantener las fuerzas nucleares y las fuerzas nucleares fuertes y débiles de la física y de la naturaleza bajo control, sino también de ese tipo de situaciones que conllevaron a que muchos países se incautaran en adelantar armas nucleares con el fin de defenderse en una posible tercera guerra mundial, después de los antecedentes vistos con Hiroshima y con Nagasaki, ¿cierto? Donde se da el fin de la Segunda Guerra Mundial a partir de una cruel y muy fea atentado, ¿cierto?, a la humanidad, a la esencia de la vida humana, y esto desencadena pues situaciones que mal o bien, y hoy en el 2020 sabemos que vivimos en un territorio minado y que solamente la responsabilidad ético-moral de toda la humanidad va a ser en últimas lo que va a definir ese aspecto. Entonces, la quinta pregunta de la mañana de hoy es: ¿qué opina usted, estudiante de ciclo 3, referente al hecho de las consecuencias ambientales y sociales que ha generado saber el hecho de estas implicaciones de hecatombes nucleares en el planeta Tierra? ¿Cuál es su postura crítica respecto al tema? ¿Qué opina usted referente a lo sucedido en Chernobyl, en Nagasaki o en Hiroshima? ¿Listo? Y muy atentos. Cada vez más científicos creen que el contacto con extraterrestres ya no es algo inimaginable, sino un acontecimiento natural en la historia de la humanidad, que podría tener lugar durante la vida de muchos de nosotros. Creo que la posibilidad de que haya vida en otro lugar del universo tiene que ser una certeza cercana. El ser en conjunto es todo músculo, todo cerebro, todo ojos. Me contactaron para trabajar en la película Life, en principio para imaginar cómo sería el extraterrestre. La manera en que se produzca el primer encuentro con vida extraterrestre podría determinar el carácter de todas nuestras futuras relaciones. Lo que sabemos de esos entornos es lo que sabemos del espacio. Uno puede ir allí, pero no por mucho tiempo y no sin riesgo. Voy a entrar. ¡Quita la mano, joder! ¡Quita la mano! ¡Quita hombre dentro! ¡Abrid la puerta! Está basada en ciencia real, en nuestro conocimiento sobre Marte, en la evolución de la vida en la Tierra, el comportamiento de las células en la Tierra, cómo se comportan determinados organismos. Y hay un curioso paralelismo con el moho mucinaginoso, Dictyostelium, que no es en absoluto agresivo. Es un organismo unicelular que en ciertos momentos de su vida forma una estructura asombrosa y aumenta de tamaño. Cuando vemos al extraterrestre de Life en su forma inicial, en la placa de Petri, forma unos brotes y bulbos. Eso está inspirado directamente en el inofensivo moho mucilaginoso. Luego crece. Está mucho más grande. Inicialmente estuve más involucrado en esta película hablando con Jake y Rebecca acerca de únicamente ser un doctor. Es lo que ellos querían escuchar. Realmente fue una nueva experiencia para mí el tratar de explicar a otras personas cómo es hacer mi trabajo, y no solo el meollo de cómo se practica la medicina, sino qué se siente siendo un médico, qué cosas se encuentran difíciles los médicos y qué cosas hacen a un médico un médico. He estado una década trabajando intermitentemente con la NASA, con la División de Adaptación Humana y Contramedidas, estudiando los efectos del espacio en el cuerpo humano para que un astronauta conserve su salud en condiciones idóneas y qué hacer en caso de que algo vaya mal. Hay una escena en concreto en la que hay una tremenda emergencia médica.
Al final terminé intentando explicar cómo sucedería en la vida real, basándome en mis conocimientos de cómo sucedería en la estación espacial y en mi conocimiento médico. La misión de recuperación de la cápsula Pilgrim de Marte ha sido extraordinaria. ¿Van a traer al extraterrestre a la Tierra? No, lo estudiaremos aquí, en un lugar seguro. Trabajé mucho con el actor que interpreta a Hugh Derry, Aryan, y me preguntaba cosas como: ¿cuál sería mi reacción ante este descubrimiento? Como científico y como persona. Y en realidad son dos preguntas distintas. Como científico, es el mayor descubrimiento de la historia de la ciencia. La vida en el más allá. El primer descubrimiento de una especie alienígena. Entonces piensas, vale, tengo que ser minucioso. Tengo que analizarlo bien, porque ya conocemos la frase. Afirmaciones extraordinarias requieren siempre de evidencia extraordinaria. Pasas por todos estos procesos científicos. ¿Es esto real? ¿Puedo demostrar que es lo que creo que es? Como científico, piensas eso. Como persona piensas, oh, Dios mío. E intentan plantearse cualquier escenario posible. Por ejemplo, cómo proteger un planeta de otro. Existen los agentes de protección planetaria, que son los que estudian cómo podemos evitar contaminar otros planetas con nuestros microorganismos, nuestras bacterias. Pero también cómo proteger la Tierra de posibles microorganismos extraterrestres. Cuando los astronautas del Apolo volvieron de la Luna, antes de que supiéramos lo estéril que es, tuvieron que pasar un largo periodo en cuarentena porque querían garantizar que no iban a contaminar la Tierra con algo que se hubieran traído de allí. Está creciendo. Si llega a la Tierra, pondremos en peligro toda la vida humana. Cuando vas como experto a un rodaje como este, tienes que asumir que hay una historia que se tiene que contar. No sirve de nada llegar haciendo aspavientos y decir, esto no puede ocurrir en la vida real. Por supuesto que sí, es una licencia poética porque en realidad la ciencia que impulsa esta historia va más allá de todo. No es astrofísica, no es medicina, no es biología, es psicología. Así que hay que permitir ciertas cosas. Boda. Ok, Life, vida. El tráiler sobre la vida extraterrestre que no nos gustaría descubrir. Referente a este tema no voy a hacer mayor profundidad. Quisiera cerrar este ciclo, ¿cierto? Esta emisión de la mañana de hoy con la invitación a que realicen una infografía donde haya un resumen, donde me respondan esas preguntas que hemos hablado el día de hoy, donde cada uno de los temas que tocamos, primero inteligencia artificial, segundo la Tierra bola de fuego, tercero buscando un nuevo hogar, cuarto la gran pandemia, quinta hecatombe nuclear y sexta posible vida extraterrestre, una infografía y que la publiquen en el muro del Facebook de Salesianos Compartir Mosquera. Esa es la actividad final, esa es la actividad que fuera de la guía que tenemos que realizar. Deseamos desde el fondo de sus corazones valoren la actividad que se ha realizado en esta mañana a partir de Radio Bosco Estéreo y los invitamos a que inunden de información, a que inunden de bonitas imágenes, de esas infografías que ustedes van a hacer con mucho cariño y con mucho amor, todos los trabajos realizados en el Facebook, publicados. ¿Listo, chicos? Les deseo a todos ustedes una feliz mañana. Les habló el profe Camilo Ayala, licenciado en Física de la Universidad Pedagógica Nacional, con estudios de Astrofísica y Magíster y estudiantes de Maestría en Educación. Dios los bendiga a todos ustedes, a sus papitos en casa, en sus familias. Espero que aprovechen este recurso de la Radio Bosco emisora para que ustedes sigan enviando sus mensajitos. El objetivo del COVID-19 es acabar con la sobrepoblación, haciendo más fácil la supervivencia del ser humano. Ok, el señor Kudris de sexto B, lanzando sus hipótesis y contestando de manera coherente y correcta la pregunta. Recuerden que es situar cualquier tipo de hipótesis que haya escuchado en este tiempo. Señor Kudris y familia, muchísimas gracias. Ivonne de séptimo B,
También, claro que sí me está respondiendo la pregunta respecto al coronavirus, ¿cierto? Dice